Espero que estén teniendo un agradable día desde donde sea que se encuentren viendo. El día de hoy, el reportaje es un tanto especial, pues hablaremos del turismo desde la Edad Media. Hoy nos encontramos en el Parque de los Gigantes, en la Constancia, Puebla. Custodiada por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, desde la Sierra Norte con su ambiente de neblina y color hasta el sur en el valle de Tehuacán, Cuecatlán, con sus paisajes llenos de cactáceas. Por esto y más, Puebla es definitivamente un lugar mágico con mucho que ofrecernos. La capital poblana se encuentra construida con cúpulas, torres, campanas, talavera, ladrillo y argamasas blancas. Ha sido declarado desde 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Las artesanías de los poblanos han puesto en alto a México con las manos mágicas de los indígenas. La tradición y costumbres es un legado místico. La talavera poblana, una de las artesanías que representan a Puebla en el mundo, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad a los procesos artesanales para elaboración de la talavera en Puebla. Pero todo lo que conocemos ahora es posible gracias a los esfuerzos de cada época en nuestra historia, por lo que el día de hoy hablaremos sobre el panorama histórico del turismo. Buenas tardes, mi nombre es Irvin Emanuel Cuellar Ramos y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que es un fenómeno actual que hay muchas controversias, pero también ayuda y está ayudando mucho a los países, principalmente en la economía, en muchas maneras de conectarse con otros países, ya que este es el mayor ingreso en cuanto, bueno, ese es uno de los mayores ingresos que tienen algunos países, como por ejemplo España, que su población abarca aproximadamente los 49 millones y el turismo es pues gigantesco, ya que pues hay años en donde tiene un número exagerado de turistas, incluso mayor a su población en su país. Bueno, cuando hablamos de turismo pensamos que es un fenómeno actual, pero esto no es así, ya que este fenómeno se sitúa en este caso, que el tema que vamos a hablar hoy, desde la Edad Antigua, y pues esta es una de las principales razones en la cual el turismo es muy importante, ya que pues desde esa edad siempre hubo una conexión entre la manera en que el país se relacionaba con otros países, aunque era muy difícil, ya que en esas épocas surgían muchas guerras, muchos conflictos, teniendo en cuenta que en esas épocas Roma era una nación y tenía muchos roces, podría decirse, con actualmente los diferentes estados de Italia, ya que eh, Espero estén teniendo un agradable día. Mi nombre es Luz América Berteo Mejía y hoy me encuentro reportando desde las tres grandes pirámides en Giza, Egipto. El tema de hoy es el turismo en la Edad Antigua. Durante la prehistoria, los seres humanos eran nómadas, o sea que no vivían en un lugar fijo y se la pasaban viajando. Iban de un lugar a otro buscando comida principalmente, pero no viajaban porque querían, sino porque se les acababa la comida e iban a otros lugares a buscar más. Hasta que alguien tuvo la brillante idea de sembrar plantas y criar animales, y así ya no tenían que viajar más y formaron comunidades para no tener que salir más, pues era más seguro de esta forma. Luego tuvieron que viajar de nuevo, pero ahora no todos, pues era más complicado por motivos de guerra, políticos o comerciales, además de que en ese tiempo no existían carreteras, mapas confiables, aviones o bicicletas para los que se atrevían a viajar las rutas que estaban llenas de peligros, como ladrones, el clima, pulpos gigantes y el fin del mundo, pues antes se creía que la Tierra era plana y que el horizonte era un principio en donde se acababa el mundo. Tampoco había hoteles, los viajeros dependían de posadas familiares o de la hospitalidad de las personas. Lo más cercano al turismo eran los viajes religiosos. Existen registros de que en el antiguo Egipto
Los escribas visitaban diferentes monumentos sagrados para documentar sobre ellos. Los griegos también hacían viajes para visitar al oráculo de la ciudad de Olimpia para hacerle preguntas. En el siglo V a.C., los persas construyeron una supercarretera, el Camino Real, y era tan rápido que podías viajar a una distancia de casi 2.700 kilómetros en 9 días. Eso era como ir de Venezuela a Guatemala, que hoy demora aproximadamente 6 horas. Muchas gracias. Muy buenos días. Aquí Jessica Córdoba Rodríguez reportando desde el Pozo de Zamzam en la Meca, Arabia Saudita. Y les voy a contar un poquito de lo que pasó en cuanto al turismo en la Edad Media. Inicia en el año 477 y termina en el 1453. Y se distingue por estar bajo la influencia de la Iglesia Católica y gracias a esto surgieron los tipos de viajes de peregrinaciones religiosas. Ya habían existido este tipo de viajes, pero no con tal magnitud y todo gracias al islamismo y al cristianismo. En el islamismo, los musulmanes realizaban viajes a la ciudad de la Meca, que es donde me encuentro, donde tenían que venir por lo menos una vez al año. La Edad Media fue considerada como la época del oscurantismo porque todo estaba regido por la Iglesia y se llevaron a cabo 3 peregrinaciones muy importantes. En la primera peregrinación, los romeros viajaban a Roma a visitar la tumba de San Pedro. En la segunda, los palmeros viajaban a Jerusalén y a Tierra Santa. Y en la tercera peregrinación, los jacobeos viajaban a Santiago de Compostela en España para visitar la tumba del apóstol Santiago. Estas peregrinaciones duraban hasta un año y la gente solía morir en el camino. Solo unos cuantos regresaban bien. Usualmente mandaban a las personas que habían cometido algún delito y si regresaban vivos se les perdonaba su condena. Existieron guías de viajero donde había información detallada de los lugares que se cruzaban y el tipo de hospedaje que encontraban en estas peregrinaciones. En el año 1271, Marco Polo viaja a Caray, China, y trae de ese viaje conocimientos como el de la pólvora, la imprenta, la brújula, la pasta y el papel de China. Cuando regresó de su viaje, escribió en un libro todo lo que había vivido y los conocimientos que adquirió. En 1282, las personas propietarias de las posadas principales notaron la gran cantidad de visitantes que acudían a la ciudad de Florencia y decidieron reunirse para fundar el primer gremio de posaderos, con el propósito de transformar el hospedaje en una actividad comercial, ya que hasta entonces constituía una acción casi caritativa. En 1290, el gremio ya contaba con 86 posadas y se extendió hacia las ciudades de Roma y Venecia esta actividad. Vamos contigo, Yesenia. Soy Yesenia Conde de la Calleja reportando una noticia más. Nos encontramos en el año de 1670 en Europa, donde se celebra el Grand Tour. El Grand Tour es un viaje con duración de 2 a 4 años. En él viajaban hijos de nobles con sus respectivos sirvientes y tutores para tener una mayor comodidad en el viaje. Este viaje lo hacen al concluir sus estudios, ya que visitaban diferentes países como Londres, París, Madrid y Roma, con el fin de aprender un nuevo idioma, costumbres, culturas, tener prestigio social, artes tales como ópera o el teatro. El itinerario más común consta de visitar lugares como Italia, Florencia, Roma, Nápoles, Suiza y en ocasiones Alemania. Ellos persiguen el conocimiento de aprender, entender, observar las costumbres y compararlas con las suyas. Se espera que destaquen, ya que adquiriendo la experiencia que ayuda a afrontar con éxito la futura vida política o madurar al convertirse en adulto. Así como se les aconseja visitar ciudades, pero no permanecer tanto tiempo en ellas, solo lo suficiente como para crearse un círculo de contactos y amigos que servirán como un pequeño comodín en el futuro. Se espera que en el siglo VIII este movimiento
promulguen nuevas formas de pensamiento y de educación y de abordar el conocimiento. Gracias. Hola a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Stephanie Carballo Cortés y el día de hoy me encuentro reportando desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México. El tema que se ha estado abordando es sobre el turismo y a mí me toca hablarles desde la edad contemporánea. Bueno, en la edad contemporánea donde me encuentro se ha inventado la primera máquina de vapor creada en 1712 por Thomas. Todos quedamos impactados asombrados por este gran invento, ya que tuvo un cambio impactante en la reducción del uso de transportes impulsados por animales. Las vías en las que se transportan fueron extendidas a gran velocidad por toda Europa y por toda Norteamérica. Además que el uso de vapor en su navegación disminuye el tiempo de traslado de una manera muy notoria. Este gran avance también hizo que los animales ya no sean utilizados para transportar personas o algún tipo de carga. Esta misma fue mejorada por el escocés James, lo cual esto se convirtió rápidamente en la mayor fuente de energía de las fábricas. Es casi imposible hablar de turismo sin mencionar los grandes avances que tuvo el transporte. Cuando comenzó la era del ferrocarril en 1830, además también es importante mencionar que el estadounidense George Pullman a mediados del siglo XIX revolucionó el servicio de trenes creando los primeros vagones con comodidades, tales como un vagón restaurante, el salón de juegos tipo casino, el vagón dormitorio que contaba con literas o camas que estaban maravillosamente decoradas. Sus trenes también contaban con cuartos de baño. Después de la creación del tren de vapor, le siguió el barco de vapor, inventado en Inglaterra por el duque de Bridgewater en 1772. Sus barcos iban desde Manchester hasta el puente de Londres y la gran novedad era que contaban con una cafetería. La revolución llegó con la invención del automóvil, donde se había creado el primer automóvil que se movía con un motor a vapor en el año 1886. En 1900 los hermanos Wright inventaron el primer avión con un vuelo de demostración. Ha sido un placer.